Hola, espero que se encuentren muy bien. Ya estamos, bueno, literal, esta semana y la que sigue para terminar nuestro curso. Y espero que sigan o estén contentos con esta materia. La verdad es que a mí, vaya, o sea, cómo entender varias cosas, ¿no? Que a veces creíamos que venían realmente de una tradición religiosa, una católica, etcétera. Y bueno, vemos el fondo, ¿no? O sea, cómo hemos ido transformando nuestra civilización, cómo fue que se formó jurídicamente y toda la influencia que tenemos de un país o de una civilización que pues consideramos ya extremadamente lejana, ¿no? Bueno, en esta semana vamos a estudiar lo que es el derecho procesal civil, que prácticamente vamos a ver aquí todo lo vamos a ver en un solo proceso. Es decir, cómo se fue conformando. Esta parte es muy interesante. Yo pienso que cuando alguien en su formación de abogado le entiende al proceso, creo que encontró la vocación de su vida. Bueno, vamos a entender que durante la conformación de un estado, el que sea, cuando se organiza, pues creo que en primera instancia empieza a organizarse cómo van a vivir, cómo se van a agrupar, luego vienen los temas territoriales, ¿no? ¿Qué espacio voy a ocupar, etcétera? Pero conforme va avanzando, pues obviamente las necesidades van creciendo, a tal grado de, como lo vimos en Roma, de ser un derecho arcaico, donde incluso al inicio podríamos atrever a decirnos que la manera, el punto de justicia era hacerse justicia pues por propia mano, ¿no? Decir, este, soy víctima de X acto, entonces yo voy a ver cómo lograr esa etapa, a lo mejor hasta llamarlo de venganza, que es algo que podremos encontrar. Pero conforme va avanzando, obviamente las necesidades van cambiando y este tipo de venganza no es suficiente para satisfacer los temas que quiere la sociedad. Entonces se crean organismos donde vamos a entender que las personas las que van a hacer valer nuestros derechos o hacer cumplir. Porque que son nosotros sabemos que vamos a tener derechos, que tenemos obligaciones con otras personas y otras obligaciones para con nosotras. Pero ¿qué pasa en el momento que o nosotros dejamos de observar esas obligaciones o otras personas dejan de observar esas obligaciones con nosotros y traer como consecuencia esa pérdida de derecho o esa falta de ejercer ese derecho? Entonces sentimos la necesidad de una instancia, una tercera persona que nos ayude a ejercer ese derecho. Ajá, ya sabemos que lo tenemos, ya sabemos todo, pero ahora vamos a estudiar cómo ejercerlo. Entonces, es esta parte el proceso. Vamos a llamarlo como una serie de pasos encaminados a lograr algo. Este algo lo vamos a traducir como una sentencia en la cual tiene cierta obligatoriedad y observancia hacia las partes casadas y por lo tanto hay que cumplirla. Ahora, vamos a tocar aquí una palabra que es muy trascendental, es la acción. La acción hasta nuestros días es la facultad que todos tenemos para acudir a un tribunal y hacer valer nuestros derechos. En derecho romano específicamente se le llamó el derecho de las acciones, pero en definitiva es parte del derecho procesal que ahora conocemos, ¿no? Entonces, bueno, ellos basándose en estas acciones decían, es la manera de llamar a una rama del derecho, la manera para designar el derecho de acudir a la judicial que fuera competente para que les ayudara a la realización de eso, y acción también le llamaron a las pretensiones del actor, que en latín era el judicium. Vamos a entender que en todo proceso siempre va a ser necesaria la participación de partes, lo que llamamos como partes procesales. Sin estas partes no podría existir un proceso. Actualmente también están las partes, que en general es lo mismo. ¿Quiénes partes o quiénes van a poner en movimiento ese derecho de acción o esa acción? Ok. Vamos a empezar con el actor, ajá, y la otra persona va a ser la persona como demandada, por así decirlo, lo que en Roma le llaman el reus. Ujú. ¿Quién pone en movimiento esa acción o quién tiene la facultad de ejercer la acción? Pues en todo caso va a ser el que siente que le han vulnerado un derecho, que no le han cumplido con un tipo de obligación, es quien va a ejercer acción ante un juzgado, un tribunal, ante un juez, para poder ejercer ese derecho. En Roma más reconocidos y como lo vamos a estar estudiando esta semana, fue el procedimiento formulario prácticamente. Este procedimiento
bueno, era muy parecido a lo que ahora conocemos en el derecho civil y por eso resulta tan relevante. Ajá, él prácticamente, previo a este había un procedimiento que se llamaba procedimiento de las acciones, que en su momento fue suficiente para un pueblo que no tenía tantas complicaciones, pero como hemos comentado, a medida que se va desarrollando estos sistemas jurídicos en Roma, pues bueno, se percibían muchos defectos que adolecían en el proceso. Entonces hay que tener en cuenta que por un lado resultaba muy difícil aprenderse de memoria todas las declaraciones solemnes que se llevaban en estos procedimientos de acciones de ley y pues que estaba aparte totalmente sujeto a la memoria, a buena fe de los testigos que intervenían en todo este tipo de controversias. Entonces fue que este tema que se vio la necesidad de crear un procedimiento ya de documentos, o sea, tiene que existir documentos que fueran elaborados por una persona experta como los magistrados y que estuvieran bajo su control. Entonces, estas circunstancias y el hecho de que las acciones de la ley solo podían aplicarse entre ciudadanos romanos y nunca ser utilizados en problemas existentes entre estos y un peregrino o entre peregrinos, pues trajeron como consecuencia que precisamente el pretor peregrino fuese implantado un sistema para estar en esta facultad de poder impartir justicia. Y bueno, aquí nos vamos a topar que prácticamente son algunas fases. La primera es la fase injure, que consiste de dos momentos. La principal es la fórmula, porque prácticamente viene siendo un documento que es redactado por las partes que participan y generalmente recibe la ayuda de un magistrado o de un pretor que ayuda a redactarla. ¿Qué contenía esta fórmula, este documento? Pues prácticamente todos los antecedentes, las acciones, las pretensiones obviamente, bueno, un dato ahí, que era lo primero que tenía que aparecer en toda fórmula en este documento, era la decisión del juez que se iba a hacer cargo del litigio. Pero bueno, independientemente de todo esto, la fórmula debía tener cuatro partes, que es la demonstratio, la intensio dematio y la judicatio. La primera consiste prácticamente en la exposición de los hechos, señalar la causa por la cual se va a llevar a cabo el litigio. La segunda, que es la intentio, significa prácticamente la pretensión del actor, que es prácticamente la cuestión. O sea, yo qué pretendo, yo qué quiero ganar con esta fórmula. Obviamente, igual que actualmente, esta intención puede ser cierta o puede ser falsa, ¿no? El hecho de que tú redactes esas pretensiones no precisamente tiene que ser verdaderas, ¿no? La última, la condematio, bueno, es que la fórmula le confiere al juez este, esta facultad de absolver o condenar al demandado, ¿no? Más es como lo que ahora conocemos como la competencia que tiene para poder, pues juzgar, ¿no? Eh, y pues a grosso modo prácticamente pues le daba al juez todos aquellos antecedentes, todo le ponían regla, las pruebas, todo, para que éste pudiera juzgar, ¿no? O conocer más a fondo el problema y no guiarse únicamente por los comentarios como en los procedimientos pasados. La segunda etapa, la litis contestation, que prácticamente es el último acto llevado a cabo ante el magistrado y con este se termina la primera fase de este procedimiento, que es la fase injury. Ajá, o sea, a partir de este momento el proceso está completamente entablado y pues aquí es donde se viene la fijación de la litis o la fijación del problema principal. Pues se puede decir que esta etapa es como lo más importante, lo que es la piedra angular del proceso y bueno, podríamos agruparlo de esta manera, ¿no? En esta etapa, bueno, tiene un efecto regulador ya que una vez fijadas y aceptadas todas las pretensiones de ambas partes, ninguna de ellas podrá efectuar cambio alguno. O sea, ya no hay modificación, tú ya lo transcribiste, ya lo aceptaste, ya, etcétera, ya no lo puedes cambiar. Y tiene un efecto constitutivo, ya que la litis contestatio consume o extingue la acción, de tal modo que no puede intentarse por segunda vez. Es decir, que si tú ya intentaste una vez esa acción, no la puedes volver a intentar si por alguna razón quedaste absuelto. Que es la segunda fase del proceso que se desarrolla ante un juez. Las acciones de la ley,
Pero aquí la diferencia es que el juez primero se basa en la fórmula, en las pruebas y los alegatos de la parte. Y aquí es cuando prácticamente el juez viene a dictar la sentencia, pero ya tiene como plazos más amplios. ¿Qué pasaba en estos plazos? Pues bueno, tenía cierto tiempo el juez para razonar, valorar todo aquello que se le presentara para poder dictar una sentencia prácticamente. Luego teníamos que venían las vías de ejecución. Una vez que se dictaba la sentencia, bueno, pues el deudor tenía un plazo de 60 para cumplir con dicha sentencia y en caso de no hacerlo, pues la que podía ejercer la acto judicati, que si te recuerdas en algún momento decíamos que prácticamente era cuando el manus reemplazaba a una persona para que cubriera la deuda, la deuda ahora sí con su deudo clavo, pero cuánto tiempo que considerara necesario que le sirviera. Y la otra era la acción del manus, donde ya en lugar de ser una acción corporal, ya era una acción sobre los bienes. Entonces decía, tú no me pagas y todo esto, y venía, venía figurando algo como el tema del paro, algo así podríamos interpretarlo. Bueno, con esto prácticamente venimos a ver que que esta parte de la fórmula nos da una base muy fuerte en nuestro sistema actual jurídico mexicano y lo cual consideramos que es muy importante en nuestros tiempos. Y bueno, de todos modos, les vuelvo a repetir, cualquier duda, cualquier cosa, estamos en contacto en los mensajes y todo, estaré al pendiente de cualquier cosa. Espero que tengan linda semana.